Ahora otro tema que nos preocupa, que tiene que ver principalmente con seguridad, cuya responsabilidad principal, pero no única, está a cargo del ministro de Gobierno, general Patricio Pazmiño. Yolanda, tú empiezas. Gracias, Carlos. Damos la bienvenida al general Patricio Pazmiño. Ministro, María Paula Romo, su predecesora en el Ministerio de Gobierno, presentó el Plan Nacional de Seguridad Ciudadana y Convivencia Social Pacífica 2019-2030. ¿Se mantiene vigente? ¿Es la hoja de ruta para el próximo decenio? ¿No ha cambiado debido a la pandemia en curso y la fuerte migración extranjera? Yolanda, muchas gracias por la invitación, es un honor estar aquí. Sí, el plan sigue vigente porque como bien lo dice usted, bien lo señala, el plan es a 2030, es decir, una de las responsabilidades que nosotros tomamos en este ministerio, porque yo en esa época estaba de viceministro, era justamente dejar una planificación en este plazo que supere el gobierno y que pueda ser, digamos, sustentable en el tiempo. Desde luego que en seguridad, siendo un tema tan dinámico, tan complejo, nos vamos siempre enfrentando a escenarios y uno de estos escenarios que no estaba previsto en ninguna parte del mundo ha sido el de la pandemia. Desde luego esto ha obligado que todo esto tenga que ser, digamos, revisado. Hemos tenido que adecuar varias de las capacidades del propio ministerio, de la policía, sus recursos, para orientarlos ¿Cómo que, ministro, la pandemia, especialmente el año pasado. Exactamente. ¿Usted nos puede puntualizar qué es lo que ha cambiado y cuáles son la forma de enfrentar lo que ustedes han previsto? Porque aquí hay tres temas que se mantienen, ¿no? En las 200 y pico de páginas en este libro hay bastante lirismo y diagnóstico, pero en planes específicos y con el factor pandemia y migración. ¿Cómo piensan enfrentar a corto plazo delincuencia común, la organizada y el narcotráfico? A ver, esos son temas puntuales. El tema de la delincuencia organizada transnacional, básicamente partimos de la cooperación internacional, ¿no? El narcotráfico es redes que operan a través de las diferentes fronteras, así que en este tema hay que trabajar de manera coordinada con los países. En ese tema tenemos coordinación, yo diría principalmente con nuestros vecinos y también con Europa y con Estados Unidos. El otro tema ahí es la articulación con Fiscalía para la asistencia penal internacional. Pues no basta solamente que estemos coordinados y articulados, sino que también es que logremos que las capacidades legales, que la autoridad, la justicia, Fiscalía, jueces puedan llegar también atrás de sobrepasen esas fronteras. Y el otro tema ahí es la inteligencia criminal, estamos haciendo mucha fuerza ahora. Gracias. ¿Hemos tenido resultados en época de pandemia en este sentido? ¿Ha cambiado el estilo de la actividad también? Lo que lo decía anteriormente, la delincuencia, especialmente de carácter transnacional, es bastante dinámica, cambia con constante frecuencia. Por ejemplo, el último dato que tenemos y que estamos haciendo seguimiento con las autoridades colombianas, conjuntamente con Fuerzas Armadas, es el nuevo dispositivo y la nueva fusión que se ha producido en la frontera sur de Colombia entre las FARC, las disidencias del Frente Oliver Civisterra, y ahora tenemos este nuevo grupo que son los Comandos del Sur. Esos son, por ejemplo, dinámicas que están pasando todo el tiempo. Esto hace que también las fuerzas del orden, para decir Fuerzas Armadas, Policía Nacional y las coordinaciones que tenemos, se reestructuren, más que reestructuren, se reorganicen frente a las nuevas amenazas que estamos sintiendo en la frontera. Estamos haciendo un monitoreo permanente conjuntamente con las autoridades colombianas. La última reunión que tuvimos incluso contó con la presencia de los presidentes y ahí también hemos tratado y abordado parte de estos temas. Hay otra cosa que nos está preocupando, el tema de minería ilegal, que cada vez está siendo más fuerte entre las dos fronteras. Estamos articulando ahí acciones primero de inteligencia, intercambio de información y planificando operaciones que serán de tipo conjunto, como las que ya viene realizando Fuerzas Armadas con la famosa Operación Espejo. Hemos inaugurado la reunión de mandos policiales en frontera, que es otro mecanismo de coordinación. Y así, o sea, son cosas que tal vez no están escritas en el plan, pero el plan tiene esa concepción, la cooperación,
el intercambio, manejar el tema desde un punto de vista, digamos, global. Vamos al otro extremo, y esta es la delincuencia común, que se llama, ¿no? Que realmente es la que aterroriza a la ciudadanía en su día a día. En anteriores entrevistas, por ejemplo, con el comandante general de la policía, nos explicaba que esta no ha aumentado en los niveles que lo percibe la gente. ¿Qué nos puede decir usted al respecto y qué se está haciendo también para contrarrestar este tipo de delincuencia? En la lucha contra la delincuencia es fundamental que nosotros comprendamos cómo se está manifestando el fenómeno. Y por eso es que nosotros utilizamos la estadística más para este efecto que para cualquier otra cosa. Ese es para nosotros el mayor capital de la estadística. En tema práctico, como nosotros trabajamos desde la denuncia, no refleja un crecimiento, más bien refleja un decremento, pero estamos muy conscientes así dicen, pero la gente porque esto puede, sí, pero esto puede obedecer a que por el tema de la pandemia no ha existido denuncia. Entonces puede ser que esas cifras, puede ser que esas denuncias, el número de denuncias no reflejen la realidad, y de eso nosotros estamos conscientes. El otro tema es que sobre este tema como ustedes conocen, activado los comités de seguridad. Y cuando hablamos nosotros de los comités de seguridad, yo creo que este es el tema central de lo que debemos hacer, no solo como gobierno, sino como Estado ecuatoriano, tener una visión estratégica, una visión integral y de corresponsabilidad en el tema de seguridad. Porque mientras solo la sigamos viendo desde la óptica policial, y no veamos desde las otras causas del fenómeno, como las sociales, las económicas, las psicosociales, no vamos a poder, seguir contrarrestando las manifestaciones que tiene la delincuencia. General, ¿cómo está el control migratorio de los venezolanos que entran y se mantienen en el país? Unos de manera legal, algunos trabajando, otros lastimosamente delinquiendo. ¿Qué tienen planificado con ellos? Este último año, según las noticias, se revela que muchos delitos, atracos y secuestros lastimosamente son realizados por ciudadanos extranjeros. Tenemos nosotros registrados oficialmente en el Ecuador ingreso por pasos regulares, de forma regular al país, a 350,000 ciudadanos de esa nacionalidad. De esos, mediante el proceso de registro que nosotros hicimos el año pasado conjuntamente con Cancillería, más o menos le voy a dar el número exacto, 165,761 ciudadanos se registraron en el sistema de registro, tanto que el resto no lo ha hecho. Como ustedes saben, teníamos un problema con la ley de movilidad humana que no nos daba ciertas facilidades para hacer un adecuado control migratorio. Esa ley, por suerte, por impulso nuestro, también ha sido aprobada. Ahora que ya se termine de aprobarla, que termine el proceso en el que se somete a la aprobación de una ley, esperamos tener mejores elementos para poder hacer control migratorio y al mismo tiempo está estableciendo una norma que va a ser fundamental, el registro de todo ciudadano extranjero en el país. Más allá de tener el registro y el control migratorio, ¿qué se está haciendo con aquellas personas que delinquen? O sea, ¿se les regresa a su país de origen? ¿Cuál es el tratamiento judicial y fiscal que se está dando en estos casos? La actual normativa legal que rige en el país es que si una persona está de manera irregular en el país no es motivo de detención, y el proceso de deportación es demasiado difícil porque termina siendo un proceso judicial. Nosotros estamos queriendo cambiar, y es lo que prevé la nueva ley, a un proceso más expedito y administrativo. Quien no infrinja la ley permanece en el país. Quien infringe la ley es tratado como cualquier persona que infringe la ley, es sometido a la justicia y llevado a un centro de privación de libertad. En ese sentido quiero decirle, sí, en efecto ha crecido la población carcelaria de nacionalidad venezolana, pero todavía termina siendo muchísimo menor que la población carcelaria ecuatoriana. Ya supera a la población carcelaria de Perú y está casi a la par con población carcelaria de la población de nacionalidad colombiana. Es decir, sí está creciendo la población que está por la población carcelaria de nacionalidad venezolana.
Son las 7:45. Seguimos con Carlos Vera desde Guayaquil, señor ministro. A usted Buenos días, señor ministro de Gobierno. Gracias por su tiempo. Buenos días, Carlos. Hay un alud de inquietudes para usted que espero pueda completar cuando venga acá en el SED y tengamos más tiempo, más posibilidad de interactuar sin estas pérdidas de ritmo que nos causa el Internet. Seguí detenidamente las declaraciones que le dio ayer usted a FM Mundo y dijo, la tasa de homicidios es el indicador más duro para medir el índice de violencia. Ecuador está en el continente más violento del planeta, tiene 0.88 en tasa y el 12% de porcentaje comparado con tasas de 2019, sigue siendo uno de los países con mejores índices de la región. Lo interesante es que los primeros 15 días acá en Guayaquil, los indicadores de delito han caído con relación a los primeros 15 días del 2020. Que en verdad se logró contrarrestar esa arremetida delincuencial que empezó en octubre con todas las acciones que desde entonces desarrollaron. Pero que es previsible que una vez que casi la mitad de la fuerza policial adicional que mandaron acá, 1.200, se ha retirado y vuelto a redistribuir, la delincuencia que tuvo un repliegue o una reducción, repunte otra vez. ¿Qué van a hacer para que este fenómeno no se dé y no se convierta en cíclico? Repunte delincuencial a un operativo especial. Baja la delincuencia, se repliega, vuelve la delincuencia. ¿Cuál es la lección que sacan de qué hacer mejor de aquí en adelante? Solamente unas puntualizaciones, por favor, Carlos, antes de contestar su pregunta. Sí. El 0.88 es el incremento de tasa que tuvimos este año. En realidad, la tasa actual del Ecuador está en 7.67. ¿no? Y como decíamos, sigue siendo la tercera tasa mejor de la región. Solamente esa puntualización porque después se puede confundir, porque una tasa de 0.88 es bajísima, es bastante baja. Ok, gracias. Lo segundo, nosotros hacemos permanentemente, como decía hace un momento, un análisis, una evaluación. Yo sé que a veces la gente se cansa de que le hablemos de los diagnósticos y de las evaluaciones, pero para nosotros el análisis termina siendo una forma de conocer, como dije hace un momento, cómo se manifiesta el fenómeno. Ante estas manifestaciones del fenómeno, nosotros lo que hacemos es trabajar conjuntamente con la policía en enfocarnos en impactar estos fenómenos en diferentes partes del territorio. Concentramos recursos, concentramos talento humano, concentramos las capacidades de los tres ejes y buscamos impactar estos territorios de manera que logremos que los índices, ya en manera práctica, los índices se vean reducidos. Pero por más que la policía tiene 52.000 hombres y una cantidad de recursos desplegados en todo el país, terminan siendo extremadamente insuficientes en algunos casos cuando nuestra responsabilidad es nacional. Y tenemos una demanda en muchas cosas, en muchos aspectos, que también tienen que ser atendidos. Exacto, vale decir, por ejemplo, usted explicó eso. Usted dijo que uno de los problemas era que el talento y los recursos de la policía, no usó la palabra distraídos, pero están destinados a muchas otras finalidades de servicio público. Entonces, ¿qué posibilidad hay de que se concentren, no se dediquen exclusivamente, se concentren en seguridad para tener más eficacia? Para que eso suceda, nuevamente tenemos que tener una visión integral como país. Tenemos que articular el Ejecutivo, los gobiernos autónomos descentralizados, vale decir, incluso la sociedad civil. Porque cuando tenemos, por ejemplo, un espectáculo artístico que demanda función de policía, tiene que distraerse el servicio. Entonces aquí el reto está en cuanto tenemos espectáculos deportivos, culturales, artísticos, cuando tenemos temas como las elecciones, manifestaciones públicas en las calles que alteran el orden público. Para nosotros el reto está en buscar el equilibrio y ahora entre autoridades, por eso digo, a través de los comités, es todos conocer el fenómeno, todos aportar desde su punto de vista con la solución a los problemas y todos hacernos corresponsables y también rendir cuenta. Ahora, de lo señor ministro, eso funcionó en Guayaquil. Eso funcionó en Guayaquil en la última emergencia. La pregunta es por qué no se mantiene esa instancia. Ese grupo, no sé cómo lo denominaron ustedes, donde estaba alcaldía, policía, ATM, prefectura, los de las cámaras,
de vigilancia que hay en Guayaquil, bomberos, sociedad civil, Fuerzas Armadas, ¿por qué no se mantiene esa instancia de articulación y solamente en emergencia funciona? Baja la emergencia, se dispersan. No, se mantiene, Carlos. Los comités, estos de los que estamos hablando, les hemos entregado la responsabilidad a los gobernadores. Se siguen haciendo los comités a lo largo y ancho del país. En Guayaquil van 2. Entiendo que la semana que viene se ejecutará un tercero. Pero hay que dar el espacio para que se puedan ejecutar las cosas y luego se puedan evaluar de manera conjunta. No estaba yo al tanto. Lo otro. Son de manera permanente. Ya, usted dijo que hay 3 ejes transversales en los cuales van a actuar. Reactivación de los comités de seguridad, es un punto que hemos mencionado. Coordinación de los diferentes ejes de la policía, que son el productivo, el investigativo y el de inteligencia, que están más coordinados, intercambiando entre ellos. Ayer le hacía notar al comandante general de la policía, que estuvo en vivo en mi programa ETC entre 9 y 10 de la noche, que él había añadido un elemento nuevo, la prevención del delito. Yo le he dicho, ¿de cuándo acá es tarea de la policía prevención del delito? Eso es tarea de otras instancias sociales, no es que no hay que hacerla. Pero asumen esto de la prevención del delito, lo cual desde luego les distrae de ciertas funciones, los pone en otros papeles. Prevención del delito corresponde a quienes generan empleo, a quienes hacen atención social, a quienes tienen ayuda de emergente, a quienes educan en valores, en fin. ¿Usted cree que la policía tiene como misión la prevención del delito? Yo creo que tal vez la palabra más adecuada podría ser disuasión, pero yo pienso que la policía sí hace prevención y debería ser parte de la prevención, porque la policía es la que está en el barrio, conoce a la comunidad, es la que se integra conjuntamente con los ciudadanos en el barrio a través de las unidades de policía comunitaria. Pero lo central de esto que usted está mencionando, Carlos, es que justamente esta es la idea que queremos, digamos, posicionar en los comités, y ojalá esto sea una actividad que se sostenga en el tiempo. Pero es otra cosa. Disuasión es otra cosa. Disuasión es otra cosa. Correcto. Es decir, la sola presencia de la policía, y más aún si son elementos de élite, como GIR, por ejemplo, aunque no está para eso, sí es disuasiva. Ok, entendido. Usted ha mencionado la integración a la comunidad. Mire, los UPCs tienen ese nombre, pero no es acción. Unidad de Policía Comunitaria. ¿Qué comunitaria? O sea, esa relación, esa conexión que debía haber, si algún rato existió, se perdió. ¿Qué de comunitaria tiene un UPC ahí, más que estar ubicado en la comunidad? Digamos que son percepciones que también pueden haber respecto del tema, al menos de nosotros desde el punto de vista del Ministerio y de la Policía. Esa es la concepción que tenemos y esa es la concepción que no queremos que cambie. Pero funciona, señor ministro, nuevamente pueden haber factores. Para nosotros sí, pueden haber factores que este momento están distrayendo ese concepto, nuevamente por lo que yo decía, la dinámica de los problemas de la seguridad. Pero déjeme volver, si me permite, Carlos, a la idea central. Yo creo que por ahora, como Estado, yo creo que en lo esencial, en lo estratégico, debemos trabajar en atacar las causas que favorecen el delito. Alguna vez lo hemos comentado, esta teoría de los propensos y los expuestos. ¿Por qué hay más gente propensa a vivir del delito o de la ilegalidad? Y esa gente que aumenta cada vez más nos expone al resto de ciudadanos. Esta lógica es la que tiene que romperse. ¿Y cómo rompemos esta lógica? Trabajando en las causas que favorecen. Necesitamos dar a nuestros jóvenes otras expectativas de vida, que cambien los referentes que tienen. Necesitamos centros de educación ante drogas, ante alcoholismo, ante educación sexual y reproductiva, violencia intrafamiliar, etcétera, etcétera. Crear centros en los cuales realmente favorezcamos y premiemos el emprendimiento, es decir, cambiemos los referentes y los paradigmas con los que nuestra juventud se está mirando a futuro. Mientras no trabajemos en eso como ecuatorianos, como sociedad, vamos a seguir aquí en la discusión de que si hay suficientes policías, si los policías no están en las UPC, si faltan patrulleros, si respondimos de manera inmediata, urgente a un auxilio o no, y no saldremos de esta discusión. Sí, señor. Atacar las causas, no solo los efectos, como se está haciendo y nos toca. Y siempre que ha habido una
oleada de delincuencia, se va a la misma reflexión. Señores, ataquemos las causas del delito. Señores, ataquemos las causas del delito. Y nunca se lo hace, queda en discurso, no se inicia un proceso, hasta que viene otra vez el mismo incidente. Coincido. Pero a la vez, esta es una cuestión de largo plazo, que nunca ha comenzado, justamente porque es de largo plazo. Entonces es fácil atacar lo inmediato, lo de corto plazo. Sin embargo, esa no es una... Está bien que sea una reflexión de ustedes, un reclamo de ustedes, y una invocación de ustedes, pero eso no es una responsabilidad de ustedes. Y aquí que yo estoy hablando con un ministro de gobierno que más parece académico que policía. No, para nosotros no es una invocación, es un reclamo. Es lo que nosotros estamos diciendo desde el punto de vista técnico, lo que como sociedad debemos hacer. Y como usted bien dice, nosotros no tenemos toda la responsabilidad en ese tema, tenemos parte de la responsabilidad porque creemos que sí podemos hacer también prevención desde la parte del Ministerio de Gobierno y desde la policía. De hecho, lo hacemos, pero siempre lo vamos a poner sobre la mesa porque creemos que esta es la acción fundamental de tipo estratégica que realmente va a poder lograr un quiebre que es el que todos anhelamos en el tema de la seguridad. Usted lo dijo bien, romper los paradigmas, cambiar las expectativas de los jóvenes. Ahí permítame una autocrítica, aunque no soy empresario de televisión. La televisión contribuye enormemente con las novelas que glorifican a los narcotraficantes, que presentan solo el glamour, entre comillas, de lo que es esa actividad delictiva y no las consecuencias, ¿ya? Entonces, este tipo de programas, cuando se presentan, sí, inevitablemente, por la libre disponibilidad del entretenimiento, hay que presentarlos, en vista de que son comerciales y rentables, etcétera, deben conllevar siempre un nivel de análisis, de debate y de discusión. Con un agravante más. Este asesino recién acá de Lisbeth Vaquerizo en Guayaquil, se descubrió en investigaciones de la policía que la forma en que encubrió el crimen de su pareja la había visto en un programa sobre delincuencia de la Argentina, es decir, taparle las heridas con brujita, con un tipo de goma, de adhesivo sumamente fuerte. Es decir, este tipo de programas sí tienen un efecto en la gente cuando no hay un procesamiento correcto de ese mensaje. Autocrítica, cierto. Sí, ¿cómo vamos a seguir combatiendo el narcotráfico si se presentan como los grandes seductores y los grandes millonarios y hasta las víctimas de lo que pasa en la sociedad? El tercer punto que dijo usted, a propósito de esto, han logrado la focalización de los principales problemas para ir determinando temas de seguridad. ¿Cuáles son en este momento esa focalización de esos principales problemas? Cuando nosotros hablamos de focalización, hablamos al menos de tres niveles, o sea, y sobre la base de esa focalización, nosotros creamos estructuras para poder responder, sea de forma temporal o de manera permanente, esos problemas. En lo que tiene que ver a la delincuencia, estamos hablando de una de tipo transnacional, una de tipo nacional y una de tipo local. Y hemos tratado estamos con estructura que está haciendo frente a este tipo y a estas manifestaciones de delito. Esa es la una. La otra es la focalización de los lugares en tiempo, espacio, donde encontramos los problemas y también intervenir esos lugares. A eso nos referimos nosotros cuando hablamos de focalización, es decir, ver que desde el punto de vista de policía alguien tenga la responsabilidad de responder a esas manifestaciones delictivas que nosotros vamos identificando respecto de los diagnósticos y de los análisis que hacemos de manera permanente. Entendido. Es decir, sería correcto concluir que después de esta última intervención, experiencia vivida en Guayaquil y un repunte de la delincuencia que en general por razones que hemos identificado se dio en el país, la próxima vez si esto ocurre no va a ser tan grande y va a ser controlado a tiempo. Será tan grande como nos amerite la circunstancia y tan previsiva como lo podamos hacer. Ahora mismo en Guayaquil no hemos retirado el componente de investigación y de inteligencia. Ese sigue fortalecido, porque al final creemos que la forma de afectar de manera adecuada a la delincuencia será desarticular estructuras. Mientras no desarticulemos estructuras, el componente preventivo, el que hace disuasión,
para poner en los términos que usted lo dijo, Carlos, termina perdiendo eficacia, y sobre todo cuando en tiempos como los actuales está distraído a otras tareas que demandan también función de policía. Por ejemplo, el proceso eleccionario nos va a demandar, desde ya nos está demandando un fuerte contingente para hacer que este proceso funcione de manera adecuada. Señor ministro, le agradezco por sus conceptos y por sus análisis muy, muy ilustrativos. 8 en punto. El general Patricio Pazmiño, Muchas gracias. ministro de Gobierno, muy amable, general de policía.